terreno, a un lado y a otro de la pirca de piedras que separa dos, entre comillas, ambientes aparentemente distintos. Donde hay más cobertura vegetal, donde hay menos cobertura vegetal. Podríamos analizar inclusive si hay cambios de temperatura de un lado de la pirca a otra. Por ejemplo, el lugar que da hacia el norte, en el hemisferio norte, es más soleado, perdón, en el hemisferio sur es más soleado, mientras que en el hemisferio norte, todo lo que da hacia el sur es mucho más soleado, entonces eso cambia, provoca diferencias de temperatura que puede llegar a producir que hayan comunidades vegetales relativamente distintas. Entonces, cuando uno analiza un paisaje, una fotografía, un ambiente, tiene que, desde el punto de vista de la ecología, ya empiece a relacionar todo esto. Incluso la fisiología de las plantas, la fisiología de los animales, por ejemplo, en función de la temperatura. Como se ve que es un día nublado, uno sabe que la temperatura no debe ser muy alta, por lo tanto, los animales no corren un riesgo de golpe de calor, es probable que llueva. Por lo tanto, la humedad del suelo puede llegar a aumentar mucho, lo cual va a beneficiar el rebrote de propágulos, el rebrote de semillas, con lo cual puede que después de unos días de lluvia haya más cobertura vegetal. Entonces, uno cuando piensa desde el punto de vista del ecosistema, no solamente piensa en la fotografía, sino el antes y el después. Siempre está estudiando y mirando los procesos que hay ahí. No está midiendo al animal, a la planta, a la pirca, está viendo el relieve, si ese relieve provoca un flujo de agua en una dirección o en otra. Está viendo si esos animales al caminar están pisoteando y de alguna forma afectando la estructura del suelo y por ende afectando la probabilidad de que semillas puedan germinar. Uno está analizando si en esa fotografía hay distintos hábitats para distintos animales. ¿Cuál es la estructura vertical? ¿Hay pastos, hay arbustos, hay árboles que sean fanerófitos, por ejemplo? Eso implica que la estructura vertical de la comunidad puede cambiar. La estructura horizontal está analizando uno también mentalmente. Se ve que donde están las vacas está más pisoteado y del otro lado de la pirca aparentemente habría más vegetación. Con lo cual uno está ya viendo el efecto del herbivorismo, de la cierta presión ganadera sobre un ambiente respecto a otro. Lo que parece una fotografía, un paisaje, desde el punto de vista de la ecología, podemos empezar a sacar ciertas deducciones que por supuesto uno las tiene que confiar en terreno. Pero como ven, desde el punto de vista de la ecología uno está analizando cosas que por ahí son un poco, dice, qué nivel de detalle, ¿para qué tanto? Pero bueno, realmente esa es la función que tenemos cuando tenemos estos conocimientos de por medio. Vamos a partir del concepto de lo que es un ecosistema con unos conceptos un poquito más, ¿cómo les diría yo? Más precisos, más profundos que lo que habíamos visto en la unidad 1, en la unidad 2, perdón. La definición más antigua de ecosistema como tal es de Tansley, de 1935, y que se refiere al mismo como un sistema total. Incluye solo a los organismos vivos como a los factores físicos que constituyen el ambiente. Entonces están las dos partes, lo vivo y lo no vivo. Sarmiento, un venezolano con un librito muy humilde que tenía, pero me gustó mucho ese concepto que él tenía. Porción más o menos delimitada a la ecósfera, considerada como un todo organizado en el espacio y en el tiempo, donde se desarrollan simultáneamente procesos de diferentes tipos que vinculan sus componentes bióticos y abióticos. Es una definición muy, muy ecosistémica, muy de la ecología. Primero, da claro que el ecosistema no lo es todo, sino que una porción delimitada. Tanto desde el punto de vista espacial como temporal.
Por eso hay que tener en cuenta. Siempre miramos lo que dedicamos a ecología para adelante y para atrás en el tiempo. Pone énfasis en que en ese contexto se desarrollan procesos. Y esos procesos, es a través de esos procesos que se vinculan componentes bióticos y abióticos. Por ejemplo, las cadenas tróficas que ustedes estudiaban en la secundaria. Se combina lo abiótico, ¿sí?, que puede ser los nutrientes del suelo que van a las plantas, con los bióticos, que es el consumo por los herbívoros, y a través de los heces de los herbívoros vuelven esos nutrientes, parte de esos nutrientes, al suelo. Entonces hay un proceso ahí que va a relacionar dos ambientes, uno abiótico y otro biótico. Y Margalef, el más complejo, pero el más difícil de interpretar, Margalef era un ecólogo catalán, dice: individuos de muchas especies en un ambiente de características definidas, implicado en un proceso de interacción, ajuste y regulación que se manifiesta en un flujo de energía y materia y como una secuencia de nacimientos y muertes, y que tiene como consecuencia la evolución a nivel específico y la sucesión a nivel del ecosistema entero. Es decir, que él está mezclando tantas cosas, por eso es tan completo, que está hablando de que el ecosistema está cambiando en el tiempo, por eso se habla de sucesión. Lógicamente, según en poblaciones animales y vegetales, dependerá de qué características genotípicas y fenotípicas tengan los individuos que nazcan en la población, para decir si un fenotipo será más exitoso y por lo tanto genéticamente perdurará más en el tiempo. ¿Y por qué? No solamente se trata de nacimientos o de cambios, esos cambios se deben a interacciones, ¿sí?, ajustes con respecto al medio y posterior regulación para poder adaptarse al medio. Con lo cual, como ven, si se quiere, una definición de lo que es un ecosistema muy completa, pero un poquito más difícil de interpretarla. ¿Y qué es un sistema? Siempre hablamos de sistema, constantemente hablamos de sistema. El sistema no funciona, algo le pasa al sistema. Y en primer lugar, cuando hablamos de sistema no hablamos de cosas aisladas, porque en su definición se habla de un conjunto de elementos, no dice de qué tipo, relacionados funcionalmente entre sí, de manera tal que el sistema es función no de algún elemento en particular, sino que es función del todo. ¿Qué quiere decir esto? En un sistema, las partes que los componen tienen poco sentido por sí mismas, sino que tienen sentido cuando forma parte de ese sistema. Un ejemplo típico que se da todos los años es el caso del motor de un auto. El motor de un auto, en su cámara de combustión, tiene pistones, pero los pistones los sacás del motor del auto y no tienen una función definida. Lo puedes usar de pisapapeles si quieres, pero no tiene una función como tal. Tiene sentido un pistón dentro de lo que es un motor del auto, fuera de él no tiene sentido. Entonces, dentro de un sistema hay elementos que están conectados entre sí y que todos funcionan para un equipo, para un conjunto. Ese sistema no está totalmente aislado, está integrado a un entorno que pueden ser otros sistemas. Y lo interesante del caso es que normalmente los sistemas tienen como, entre comillas, desde un punto de vista muy antropocéntrico, una finalidad, un objetivo. Un ecosistema funciona ¿para qué? Para donde se relacionan lo biótico, lo abiótico, donde se relacionan las especies entre sí, donde se desarrolla la vida, ¿no? Entonces, conceptualmente, entonces un sistema, todos los elementos forman un todo. Y es que sumada a todas las partes no necesariamente da igual al todo. ¿Por qué?
porque cada elemento no tiene la misma importancia en el funcionamiento del sistema. Habrá elementos que son vitales, que si se saca, deja funcionar el sistema, y otros elementos del sistema que si se sacan, serán reemplazados funcionalmente por otros. Entonces, un sistema es algo bastante interesante conceptualmente, y sobre todo que es una palabra muy utilizada en todos los ámbitos. Fíjense que en un sistema, cualquier sistema, hay límites. Van a haber componentes o elementos. Esos elementos se van a relacionar entre sí. Pero hay una cuestión, que va a entrar al sistema y va a haber una entrada, un proceso intermedio y una salida. Por ejemplo, a un vehículo le ingresa combustible. Hay un proceso que es la combustión y esa combustión se transforma como salida en un movimiento. ¿Sí? Entonces, hay un proceso que actúa, que transforma una entrada en una salida. Muchas veces no se entiende, y de hecho la ciencia muchas veces se ha chocado con ese problema, que es fácil medir o percibir lo que entra a un sistema, lo que sale de un sistema. Pero muchas veces no se entiende muy bien el proceso. Pasa mucho con enfermedades. Uno sabe, antiguamente sabía que para un resfrío uno tenía que comer cítricos. Después de fines del siglo XX se entendió cuál era la función del ácido ascórbico o vitamina C para poder contener ese tipo de enfermedad. Antes, a principios del siglo XX, se sabía, si tomabas vitamina C, ni siquiera sabían que estaba la vitamina C. Si comías cítricos, tu enfermedad o no la tenías o era menos dañina. Pero eso se supo después. Entonces, durante muchos años, lo que ocurría con esa enfermedad estaba en una caja negra. Sabía que ingresaba cítricos y la respuesta era mayor salud, pero no se sabía qué pasaba en medio. Por eso se dice que actuaba como una caja negra, no se entendía cuál era el proceso que pasaba, qué sucedía encima, ¿no? Y hay atributos o propiedades como en un sistema, que son características estructurales, funcionales, etcétera, etcétera. Entonces, en un ecosistema, ¿cuáles son los componentes? Y vamos a tener organismos autótrofos que realizan fotosíntesis, organismos heterótrofos que se alimentan de otros organismos y todo aquel material abiótico. ¿Qué va a ocurrir entre estos componentes? ¿Qué relaciones se van a establecer para que funcione? Y se van a establecer redes tróficas, ¿sí? Donde un animal va a consumir a un vegetal o a otro animal. Ese consumo de parte de un animal, de un vegetal o de otro animal, va a hacer que nutrientes y energía fluya, por ejemplo, desde la planta al herbívoro y del herbívoro al carnívoro. Por lo tanto, hay un flujo de energía y un ciclo de nutrientes que van a, en el caso de los nutrientes, va a terminar en el suelo para volver a comenzar con el ciclo. Y fíjense que se utiliza la palabra ciclo y flujo. Esto les da la idea de que el ciclo nutriente se vuelve al punto inicial. Da toda una vuelta y vuelve al punto inicial. Flujo no. El flujo te da la idea de que eso pasa y no vuelve más. Por eso la energía, que vamos a ver, no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. La segunda ley de la termodinámica. Entonces, todo lo que es transferencia de energía está regido por esa segunda ley. Por lo tanto, la energía no puede volver a un estado inicial como era antes. Siempre se va a transformar en otro estado. Entonces, a todo lo que es componente biótico de esos elementos bióticos le vamos a llamar biocenosis. Y el biotopo son todos los componentes abióticos del ecosistema. Son conceptos o ideas que ya están, les aclaro, bastante viejos.
No es algo nuevo, ya no se habla tanto de cetoacidosis ni biotopo, pero sigue siendo usado en muchos libros de texto. Acá tiene una representación de lo que se vería en un ecosistema. Tenemos una entrada y una salida, que tal vez las podemos medir, podemos saber qué entra y qué sale. Pero dentro de lo que ocurre dentro del ecosistema, esos procesos, hay veces que no son muy entendidos. Lógicamente, al tratarse de un ecosistema, sabemos que hay componentes abióticos y bióticos, es decir, dentro está la biocenosis y el biotopo, pero muchas veces no se comprende qué es lo que ocurre, cuáles son los procesos que ocurren ahí, y hablamos de procesos, que son cientos o miles de procesos lo que ocurre dentro de un ecosistema. Entonces, justamente la tarea del ecólogo es tratar de dilucidar qué relaciones hay entre los procesos que ocurren dentro de ese ecosistema, las entradas y las salidas. Fíjense, entramos un detallito más y entramos a tratar de abrir esa caja negra que hay ahí. Tratamos de abrirla un poquito. Entonces sabemos que dentro de ese ecosistema va a entrar energía, que son las flechitas celestes, y va a salir energía. En flechitas marrón ingresa materia, pero también va a salir materia que no es igual a la que ingresó. Entonces, dentro de ese ecosistema vamos a tener lo que es la materia orgánica total, que es la cantidad de materia que equivale a la energía química que es aprovechable de los organismos. Y la energía total, que viene a ser una energía cinética disponible para el funcionamiento del ecosistema. Eso está ahí, ¿sí? Y entonces, con esa energía y esa materia, las entradas se van a transformar en salida. Y nosotros podemos medir muchas cosas. De hecho, los ingenieros electrónicos miden todo esto, ver, por ejemplo, el funcionamiento de motores eléctricos. Ellos miden el flujo, y con esas palabras se refieren en esa ciencia. Flujo, cantidad de energía que se mueve por unidad de tiempo. Cuando hablamos de ciclo, estamos hablando de la cantidad de materia que circula por unidad de tiempo. Entonces, después podemos obtener tasas, velocidades de lo que entra respecto a lo que sale, tanto en términos de energético como en términos de materia. Entonces, sí, tenemos la tasa de entrada de energía, ¿sí?, que es la cantidad de energía que entra en relación a la energía que tiene toda esa caja negra, ese ecosistema. La tasa de salida de energía, que es la relación entre la cantidad de energía que sale respecto a la cantidad de energía que tiene ese sistema. La tasa del flujo total también, que es la cantidad de energía que fluye por el sistema, donde se relaciona la entrada menos lo que sale respecto a la energía total. Un dato interesante es lo que es el tiempo reciclado de energía. Es lo que tardaría la energía en renovarse totalmente si se mantuvieran las tasas de salida. Eso es muy interesante para áreas como la limnología, que es la ciencia que estudia los lagos y su funcionamiento. Y una función de transferencia al sistema que relaciona la energía que sale respecto a lo que entra. Es decir, sin saber nada de lo que ocurre dentro de esa caja negra, nosotros podemos intentar medir aquello que entra y que sale. Sabemos que eso que entró se transformó en eso que salió, pero entendemos bien cuál es el proceso que ocurrió en medio. Entonces, como les dije, todo lo que tiene que ver con la energía está, si se quiere, regulado por leyes. Primero, sepamos que, o recordemos, mejor dicho, que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Y tenemos una energía potencial, que es la energía almacenada, que está disponible para realizar el trabajo, y la energía cinética,
que es la energía efectivamente usada para realizar un trabajo. Y que lógicamente, la energía cinética lo hace a expensas de lo que es la energía potencial. Todo esto está regido por las leyes de la termodinámica. Son las leyes tal vez más importantes para la vida en el planeta. La primera ley que les va a decir que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Es decir, que no esperemos, como dicen algunos, uy, se perdió energía en esto, uy, estoy gastando mucha energía. Estás gastando, pero no estás perdiendo. Porque esa energía, si vas arriba de una bicicleta y estás haciendo ejercicio, no estás perdiendo, vos estás perdiendo energía, no. Se te está transformando la energía en calor y se está disipando en forma de calor. La segunda ley de termodinámica dice que cuando la energía una parte de ella no puede pasar a un estado posterior, se disipa en forma de calor. Todos los cuerpos, una lámpara de luz, cualquier organismo siempre tiene una temperatura corporal. Nosotros tenemos una temperatura corporal. Y eso es producto de que nuestra actividad metabólica está usando energía, pero parte de ella se ha transformado en calor, que es una forma que ya no es aprovechable. Entonces, seguimos con el ecosistema y tratamos de abrir ese ecosistema. ¿Qué hay en esa caja? ¿Qué hay en esa caja negra? Y lo decíamos hace ratito. Tenemos cajas con autótrofos, que son plantas, heterótrofos, que pueden ser herbívoros o carnívoros. Y tenemos el suelo como componente indispensable de este ecosistema. Entonces, en todos los procesos, como puede ser la respiración de los autótrofos, la respiración de los heterótrofos, siempre lo que es la descomposición de autótrofos y heterótrofos, siempre una parte de la energía se va a disipar en forma de calor. Por eso el símbolo de tita, la letra griega. Y esta diapositiva yo ya se la había mostrado en clases anteriores. Fíjense, seguimos abriendo la caja negra y entramos a explorar qué ocurre ahí, que hay poblaciones, hay comunidades, hay individuos que forman parte y son importantes en el funcionamiento de ese ecosistema. Y empezamos entonces a ver qué pasa desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista agronómico. Primero lo que encontramos dentro al abrir esa caja, que hay cadenas tróficas, es decir, se relacionan distintas especies entre sí. Y una cadena trófica no es algo que se pueda medir en la naturaleza. En realidad es una construcción del saber humano nada más que permite facilitar o establecer relaciones entre las distintas especies de un ecosistema. Entonces, por eso se dice que es un diagrama descriptivo que describe la energía, el movimiento de la energía y de los nutrientes, desde un grupo de organismos con requerimientos alimenticios de un tipo hacia otro grupo con requerimientos de otro tipo. Esas cadenas tróficas pueden ser muy complejas, pero ya vamos a ver que no tienen muchos eslabones. Imagínense una cadena común y estas cadenas tróficas tienen eslabones. Esas cadenas tróficas forman redes tróficas, que en ambiente que está en una etapa sucesional temprana son redes tróficas sencillas, no hay muchas redes, no hay muchas cadenas tróficas entrelazadas, pero cuando se va llegando a una etapa de clímax, ahí las redes tróficas son mucho más complejas y mucho más entrelazadas, simplemente porque hay mayor biodiversidad. Cada eslabón de una cadena trófica se llama nivel trófico. Y estos niveles tróficos son especies, ya sea plantas o animales, que tienen una fuente de alimento en común. Por eso hablamos de los herbívoros, porque comen plantas, de los carnívoros, porque comen carne. Entonces, normalmente hablamos de que hay en un ecosistema hay productores primarios, consumidores primarios, que son los herbívoros, carnívoros, que pueden ser carnívoros primarios, también pueden ser carnívoros secundarios. Puede que haya en algunos ecosistemas carnívoros terciarios.
Dentro del ecosistema hay dos tipos de cadenas tróficas. Una es la cadena trófica de los herbívoros, y otra es la cadena trófica de los detritívoros. Fíjense, acá tienen ustedes lo que es la cadena trófica de los herbívoros. ¿Cuál es la fuente de energía de la cadena trófica de los herbívoros? Podemos pensar que son las plantas, sí, las plantas, pero en realidad es el sol, dado que las plantas están gracias a la fotosíntesis. Y es una cadena típica que vemos en la escuela, es decir, los productores primarios son consumidos por los herbívoros y los herbívoros a su vez por los carnívoros. La cadena trófica de los detritívoros funciona de forma distinta. Vamos a ver, fíjense por qué. Comienza por los detritos, que es materia orgánica muerta que suele estar en el suelo. Ahí son los descomponedores por excelencia son bacterias y hongos de distintas especies. Y esos descomponedores son consumidos directamente por carnívoros, hablando de microorganismos. Fíjense que la cadena de los herbívoros va de abajo hacia arriba, pero en ningún momento va de arriba hacia abajo. Por eso decimos que es una cadena unidireccional, porque los productores primarios son consumidos por los herbívoros, pero los herbívoros no pueden ser consumidos por los productores primarios. Los herbívoros son consumidos por los carnívoros, pero los carnívoros no pueden ser consumidos por los herbívoros. Ahora bien, tanto carnívoros, herbívoros, productores primarios, van a pasar y transformarse en detritos y van a pasar, una vez muertos, en detritos, materia orgánica muerta del suelo, entonces entra a la cadena de los detritívoros. Y esta cadena de detritívoros va a ser los detritos aprovechados por descomponedores y a su vez los descomponedores van a ser aprovechados por microorganismos carnívoros. Pero fíjense, esa cadena no solamente va de abajo hacia arriba, sino que también va de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque los descomponedores mueren y a su vez pasan a ser parte de los detritos. Los carnívoros también mueren y también pasan a ser parte de los detritos. Entonces, esta cadena se dice que es bidireccional o multidireccional, a diferencia de la cadena de los herbívoros que es unidireccional. Como ven, lo bueno de este gráfico que lo tomé es que en la realidad de la vida, estas dos cadenas funcionan juntas. Uno las separa simplemente por una cuestión para tratar de entenderlo mejor, ¿no? Pero estas cadenas funcionan juntas, nunca funcionan separadas. Acá tenemos un ejemplo de una cadena trófica de los herbívoros en un ambiente agrícola ganadero. Fíjense, el maíz puede ser consumido por vacas y la cadena termina en el ser humano de forma rápida, o puede ser que continúe por los parásitos. Puede seguir por las malezas, donde insectos herbívoros o aves herbívoras son las que los consumen, y esos insectos a la vez pueden ser consumidos por roedores, los roedores por aves, etc. Es decir, podemos seguir dentro de un agroecosistema sacando y uniendo flechas e incorporando elementos biológicos y tal vez se pueda llegar a ser interminable. Con respecto a la cadena de los detritívoros, y acá fíjense, incluso la complejidad a veces es mayor acá, porque no se trata de especies que no son muy comunes, por así decirlo. Entonces tenemos bacterias y hongos que son los principales descomponedores de la necromasa, y esos a su vez son consumidos por protozoos, por nemátodos, por ácaros, por colémbolos, que a su vez pueden ser consumidos por otros tipos de nemátodos carnívoros, por otros ácaros, incluso por lombrices o por otros insectos que cumplen un ciclo de vida en la Tierra. Es decir,
es más rara para nosotros la red trófica de los detectivos porque se trata a veces de organismos que no son de amplio conocimiento, nada más. En fin, quería ir adelantándole, como les dije, media hora y hemos tardado 31 minutos, perdón, les mentí. Me pasé por un minuto. Así que, bueno, ahora les voy a mostrar el parcial y ya mismo se los voy a estar enviando por WhatsApp y por correo electrónico. Yo quiero mostrárselos, se los voy mandando y quiero ir mostrándoselos. ¿Por qué? Porque